¿Quién fue el primer presidente chileno que visitó Bolivia? Apuesto que no sabías nada del desconocido Abrazo de Arica del año 1955. Por supuesto que nos referimos al general Carlos Ibáñez del Campo. El presidente chileno invitó a su par boliviano, el presidente Víctor Paz Estenssoro, a visitar nuestro país, específicamente la ciudad de Arica, en el mes de enero del año 1955, mientras que Ibáñez retribuyó la visita en el mes de agosto del mismo año. La olvidada visita del presidente Paz Estenssoro a Chile se llevó a cabo en un hotel que ya no existe, en el lujoso Hotel Pacífico de Arica. Pero, ¿qué fue lo que se conversó aquí? ¿Y por qué ya no existe este hotel? El Hotel Pacífico se inauguró en 1927 y fue el edificio más glamoroso del Norte Grande hasta el año 1958, cuando fue demolido debido a fallas estructurales. No estaba diseñado para las zonas costeras, de modo que la humedad fue debilitando de a poco sus cimientos. Por fortuna, se alcanzó a albergar la que fue quizás su visita más trascendental. La noche del 30 de enero de 1955, el presidente Ibáñez ofreció un banquete en honor del presidente Víctor Paz Estenssoro en el Salón de Eventos del Hotel Pacífico. Allí se le entregó al mandatario boliviano el Gran Collar de la Orden al Mérito Bernardo Higgins, la máxima condecoración civil del país. 2 días después, nuevamente en el Hotel Pacífico, Paz Estenssoro le entregó a Ibáñez la más alta distinción que su patria confiere, la Orden Nacional del Cóndor de los Andes. También lo dejó muy invitado a visitar Bolivia. Entre medio, en el Salón Rojo de la Gobernación de Arica, se firmó el Tratado Comercial y de Complementación Económica chileno-boliviano. Ambos presidentes, al terminar la ceremonia, se dieron un fraternal abrazo, similar al que se dieron apenas aterrizó Paz Estenssoro en el aeropuerto de Arica. El abrazo de Arica. Pero en concreto, ¿qué significaba todo esto? En el mes de febrero se acordó un plan de cooperación entre la Compañía de Aceros del Pacífico de Chile y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es decir, Chile y Bolivia intercambiaban acero y petróleo respectivamente. También fue el inicio de un intercambio comercial que permitió el envío por la parte chilena de frutas, pescado y artículos industriales hacia Bolivia, y de frutas tropicales, café, maderas, carnes y materias primas de utilización industrial por la parte boliviana hacia Chile. Todo esto se consolidó con la visita del general Ibáñez del Campo a Bolivia unos meses después. Ahora la pregunta que todos deben de estar pensando. Mar para Bolivia. ¿Qué pensaba Ibáñez al respecto? Por supuesto que el general chileno rechazaba de plano esta posibilidad, lo cual es notable, ya que para la campaña presidencial del año 1952, donde fue reelecto el general Ibáñez, recibió plata para su campaña del mismísimo gobierno de Bolivia. El gobierno nacionalista de Víctor Paz Estenssoro intervino en la elección chilena de 1952, enviando un total de $40.000 para apoyar la candidatura de Ibáñez del Campo, el equivalente actual a $500.000 aproximadamente, según indica el historiador boliviano Raúl Botelho González. Pero llegados a este punto cabe hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién fue Víctor Paz Estenssoro? El abogado Víctor Paz Estenssoro fue el fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, el MNR, y fue electo presidente por primera vez en 1951. Sin embargo, un golpe de Estado perpetrado por el ejército desconoció el resultado de las elecciones, pero el poder de la junta militar no duró mucho. Poco después debieron enfrentar el levantamiento de los policías, obreros y mineros que salieron a defender el triunfo del MNR, el 9 de abril de 1952, dando inicio a la Revolución Boliviana. Tras 2 días de enfrentamientos y casi 500 muertos, los revolucionarios ganaron, y Víctor Paz Estenssoro asumió el poder. Dentro de las medidas del gobierno del MNR estuvo la nacionalización del estaño, la reforma agraria y el voto universal. En ese contexto, el ibañismo miró con muy buenos ojos la revolución que acontecía en su vecino país del norte. El mismo general Ibáñez era un general reformista, progresista, nacionalista, pero además era un firme defensor del latinoamericanismo. Esto lo llevó a sellar estrechas alianzas con los generales Juan Domingo Perón de Argentina, Alfredo Stroessner de Paraguay y, por supuesto, con el presidente Víctor Paz Estenssoro de Bolivia. Un último dato que hay que tener presente. La familia Paz ha marcado la historia de Bolivia en los últimos 70 años. Víctor Paz Estenssoro gobernó en total 4 veces su país. Este tuvo un primo, el general Néstor Paz, quien fue padre del presidente Jaime Paz Zamora, y este último padre del actual presidente de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira. Aquí lo vemos siendo saludado por el presidente chileno Gabriel Boric Font, durante la última visita de un mandatario chileno a Bolivia. Pero basta de paréntesis. Volvamos a la primera visita de un presidente chileno a Bolivia. En agosto de 1955, el presidente Carlos Ibáñez visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra, dando inicio a lo que los historiadores llaman la década dorada de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia.
La visita de Ibáñez coincidió con la celebración de las Fiestas Patrias de Bolivia. El 6 de agosto de 1955, los bolivianos celebraban 130 años de vida independiente y en plena revolución. De ahí que recibieron al presidente chileno con desfiles y homenajes. Aquí vemos a Ibáñez haciendo con sus dedos la V de Victoria, símbolo de la revolución boliviana. Así comenzó la década dorada de las relaciones entre Chile y Bolivia. Una década que, lamentablemente, terminó con el cambio de gobierno en ambos países y después con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia en el año 1962, entre otras causas por el tema del mar. ¿Qué era lo que decía el general Ibáñez al respecto? Como ya dijimos, Ibáñez recibió plata del gobierno boliviano para su campaña. Seguramente Paz Estenssoro pensaba que con eso comprarían su ansiada salida soberana al mar. De ahí que en una conferencia de prensa en La Paz, los periodistas bolivianos fueron muy insistentes con el presidente Ibáñez con el tema del mar. En el fondo, lo que los periodistas bolivianos le querían decir a Ibáñez era: «Ya chileno, pasando y pasando, ahora te toca devolvernos el favor». Pero no fue así. Ibáñez, fiel a su estilo, siempre caballero y diplomático, les respondió: «Ustedes me dicen que representan al pueblo. No estoy de acuerdo con eso por experiencia personal. Por eso cuando ustedes me dicen que representan al pueblo boliviano, permítanme que lo ponga en duda. Buenos días, señores». Dicho esto, el presidente chileno se retiró. Esto fue doblemente frustrante para la prensa boliviana, ya que el antecesor de Ibáñez, el presidente Gabriel González Videla, estuvo abierto a estudiar la posibilidad de darle a Bolivia una faja de territorio por debajo de la línea de la Concordia. Todo esto por presión de los Estados Unidos, como casi todo lo que hizo el gobierno de González. Pero Ibáñez, como buen nacionalista, no se dejaba influir por presiones foráneas. Claro que tampoco se olvidaba de sus vecinos. En la misma conferencia de prensa, Ibáñez agregó que la cuestión de la mediterraneidad era un problema continental, cuya discusión era lógica y era un acto que representaba la dignidad del pueblo boliviano. Como problema continental, Ibáñez estableció que era conveniente que no solo Chile, sino que todos los estados limítrofes con Bolivia, incluido Brasil, participaran de una conferencia internacional sobre la aspiración marítima del país altiplánico, y se estableciera una política común de facilidades portuarias para subsanar la carencia, todo en línea con el Tratado de 1904. En resumen, Ibáñez rechazó la idea de que Chile debía cederle territorio a Bolivia. En vez de eso, el presidente Ibáñez tuvo la misma postura que tendrían un Lagos o un Piñera en nuestro siglo. Primero, el Tratado de 1904 se respeta. Segundo, Chile no tiene asuntos limítrofes pendientes con Bolivia. Tercero, el problema de Bolivia es un problema continental. Es decir, si se le van a dar más facilidades portuarias a Bolivia, más de las que ya tienen, entonces no es solo Chile el que tiene que ponerse, sino todos los vecinos de la nación altiplánica son los que tienen que cooperar con facilidades económicas y portuarias para los bolivianos. Es muy elocuente que el olvidado abrazo de Arica se haya llevado a cabo en un hotel que ya no existe. Otro urbanicidio de los tantos que ha sufrido el patrimonio arquitectónico de nuestro país, y en el caso de Arica, otro triste ejemplo de su decadencia. La época de oro de Arica fue gracias al presidente Ibáñez, un general nacionalista que creó dos instituciones fundamentales, el Puerto Libre de Arica y la Junta de Adelanto de Arica, las cuales permitieron a esta ciudad crecer, construir infraestructura, su aeropuerto y su estadio para el Mundial del 62, entre otros. No es casual la estatua que vemos aquí. Pero Ibáñez no fue solo un nacionalista, sino también un convencido latinoamericanista. Creía profundamente en la integración regional, y aquí nuevamente Arica fue la gran beneficiada de esta visión continental, con la puerta que abrió Ibáñez al comercio boliviano. Todo eso quedó en el olvido, y es una parte de nuestra historia, de ambas naciones que tenemos que recuperar, tanto el nacionalismo como el latinoamericanismo.